Ahí nos vemos bien todos. Están en vivo. Bienvenidos al Sofá ante todo Colombia, donde se siente y se reflexiona. Hoy estamos con María Andrea Nieto, una candidata a la alcaldía de Bogotá y que pretende derrotar la corrupción para que Bogotá pueda avanzar. Muchas gracias, María Andrea, por aceptarnos esta invitación. Pues muchas gracias, María Alejandra, muchas gracias, Lucho, y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora por el Facebook Live para oír nuestras propuestas y animarse a darnos su firma y luego, espero, a votar por nosotros. Ojalá así sea. Saludamos a todos los que se están conectando en este momento, tanto en Instagram como en Facebook, y los invitamos a que nos escriban desde dónde nos están escribiendo. Es importante decirle a María Andrea que si bien es de la alcaldía de Bogotá, hay gente de todo el país, Okay. nos pueden preguntar desde cualquier lado. Y también que nos escriban las preguntas que les gustaría hacerle a María Andrea Nieto. Y bueno, vamos a empezar. ¿Quién es María Andrea Nieto y por qué quiere ser alcaldesa de Bogotá? Bueno, María Andrea Nieto es una cuarentona, 43 años además, a mucho honor. Me encanta porque reconoce la edad. Me encanta, además es que además de ser cuarentón es lo máximo, o sea, los 40 son los nuevos 20, pero además con toda la sabiduría y con toda la tranquilidad de como de haber recorrido esos 20 años. Soy mamá, creo que el rol más bonito que he tenido que la vida y Dios me ha dado la oportunidad de tener es ser mamá de David, que tiene 10 años. Estudié economía y estudié historia en la Universidad de los Andes y yo soy la directora del SENA, que en el 2017 Juan Manuel Santos expulsó de la entidad por haber denunciado unos hechos muy complicados de corrupción. Yo encontré que más o menos cerca de 1000 Lamborghinis se habían sacado del SENA. Es que el Lamborghini ahora se volvió, Lucho, la moneda para traducir la corrupción en Colombia. Lamborghini igual a corrupción. Un Lamborghini son 300.000 millones de pesos. 1000 Lamborghinis suman 1 billón de pesos. Entonces yo me senté con el presidente Santos, le conté lo que había encontrado y después de pues consultarlo con la persona que yo estaba denunciando, pues finalmente me echaron. Eso hizo que mi nombre quedara en la esfera política, claro, y en la recordación ciudadana, y terminé apareciendo en unas encuestas de opinión el año pasado como candidata a la alcaldía de Bogotá. Y entonces pues yo me dije a mí misma, bueno, y otro grupo de personas, obviamente siempre hay alguien que está igual de loco o peor de loco a uno, y me dijo, si se roban lo que se robaron en el SENA, ¿usted se imagina todo lo que se deben robar en Bogotá? Y entonces, analizando pues mis capacidades técnicas y profesionales, pues Bogotá es una ciudad de 25 billones de pesos, yo he administrado 4 billones de pesos. Bogotá es una ciudad que tiene 100.000 funcionarios en todas sus plantas, en sus 53 entidades. Yo he dirigido equipos de 40.000 personas, y Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de habitantes, y yo tuve la oportunidad de trabajar en el SENA con impactos y responsabilidades de 7 millones de personas. Entonces, con toda la responsabilidad técnica y profesional, dije, yo soy capaz de enfrentar este reto. Pero, ¿por qué quiero ser alcaldesa de Bogotá? Porque no me resigno a que la ciudad la sigan gobernando los mismos con las mismas, que en una fórmula nefasta nos tienen sumidos en una ciudad contaminada, trancada y completamente insegura. Uno se imagina, María Alejandra, que la inseguridad y la contaminación, por ejemplo, no tienen nada que, o el desempleo, no tienen nada que ver con la corrupción, pero resulta que sí, porque la plata que se roban los políticos, los contratistas, las familias locales, que ya que estamos hablando de todo el país, sí, los caciques, los caciquitos y todos estos grupos que se forman empresas casi que familiares, pues cuando se roban esa plata se deja de invertir en las comunidades más vulnerables, que precisamente para poder salir de la trampa de la pobreza necesitan poder captar recursos públicos para poder adquirir capacidades que les permitan ser productivos, generar excedentes financieros, excedentes para generar pequeños ahorros y poder acceder al sistema financiero y escalar en la gran escalera social de crecimiento social. Entonces yo, con toda la decisión y con toda la berraquera también, porque yo además a Bogotá la percibo en femenino por su empuje y por su berraquera, pero es una ciudad que ha estado desafortunadamente sumida en una cultura corrupta que no la ha dejado exaltar las cosas maravillosas que tiene, y en cambio lo malo sí crece y se desborda, y hoy estamos enfermos por el aire, atascados de una manera desesperante, sí, y pues un nivel de inseguridad. En la encuesta de Guarumo de hace una semana, el resultado es, la mayor parte de las personas consideran, el 13% de los encuestados,
que la inseguridad es el principal problema de la ciudad. Es que creo que dijiste dos cosas que en Bogotá no se han logrado mejorar y son movilidad y seguridad. Correcto. Pero bueno, María Andrea, antes de entrar a esos temas, quiero preguntarte cómo te ha ido recogiendo firmas. Bueno, ¿Llevas un poco más de 20.000? Ya llevo un poco más de 20.000. Felicitaciones porque el trabajo no es fácil. No es fácil y sobre todo que además yo siempre digo que con las uñas, que además me las pinto así para que no se me destiemple el ánimo, pero ha sido un trabajo con las uñas. Esto no tiene una estructura política, yo no tengo ni un gamonal, ni un senador, mejor dicho, ni un edil, ni un representante de una junta administradora de un edificio. Yo estoy haciendo el ejercicio con personas que estamos también hasta aquí de la corrupción, hasta aquí del mal gobierno, hasta aquí de que nos dividen y de algo más. Que crean que Bogotá es un fortín político para las presidenciales. En Bogotá se juega básicamente como la primaria de la presidencial. Y entonces a la izquierda y a la derecha se pegan unos garrotazos y al final no les importa el bienestar, que es nuestra plataforma en Voy por Ti Bogotá, y lo que hacemos es recoger firmas diciéndole a la gente: nos merecemos vivir bien, es un derecho legítimo encontrar todos los equipamientos urbanos, tangibles e intangibles, que nos permitan acceder a vivir bien y no a vivir esclavos de una ciudad que desafortunadamente nos transmite un malestar que se mete en el cotidiano vivir. Tú llegas tarde a tu casa, en mi caso particular yo tengo que mirar cómo hago para llegar a donde David, si voy a llegar más tarde de lo normal, y como soy mamá y estoy sola con él, pues obviamente me toca o dejarlo donde mi mamá o mirar a ver quién me lo cuida, y entonces yo a las 7 de la noche me echo 2 horas hasta mi casa, pero cuando son recorridos de más de 15 kilómetros no son 2 horas, son 3 horas, por la mañana y por la noche. Entonces hay un malestar muy grande. Le estamos diciendo a la gente que se puede cambiar ese concepto de malestar, y Voy por Ti Bogotá promueve el bienestar y nos han firmado ya más de 20.000 personas. Bastantes. Sí, no. Pues para hacer una cosa con las uñas. Hay gente que contrata y tiene, ¿no? Yo no. Tú estás en la calle. No, yo estoy en la calle, directa, con el esfero y hablándole a la gente y contándole, pues esto que les estoy contando a ustedes, pero básicamente en 30 segundos. No, pues María, de verdad, una felicitaciones, porque sabemos que estás, como dices tú, con las uñas. No sabemos que no es un trabajo fácil recoger las firmas, además que te toca a ti sola, tienes un niño. Yo creo que es el ejemplo perfecto de una mamá empoderada. Exactamente, una mamá empoderada, con ganas. Además, hoy me estaba pasando ahí en redes que me estaban como medio, como bofeteando ahí con el tema de mamá, y es que parecería como si a mucha gente se ofendiera porque una mamá le dio por ser alcaldesa de Bogotá. Yo creo que lo que necesita Bogotá en un concepto de ciudad-hogar en este momento es una mujer que le ponga orden a la casa. Nosotras las amas de casa, y ese es uno de los activos que yo también me siento muy orgullosa de tener, pues sabemos hacer rendir el mercado. De acuerdo. Ponemos el tiempo, organizamos a todo el mundo, empoderamos al equipo que vive en la casa, les decimos qué hacer y qué no hacer, qué vestirse, qué no vestirse, le organizamos la dieta, las 2.200 calorías que tienen que tener. Así que a Bogotá le llegó la hora de tener una mujer que tenga la capacidad técnica y profesional, pero que también tenga una visión muy femenina de lo que significa tener y construir una ciudad hogar, en donde dejemos de sentirla más como un lugar de paso y la apropiemos como nuestra casa. Hace falta sentido de pertenencia, ¿no? En Bogotá. Sí, falta mucho, y es doloroso, porque viene la población, toma la oportunidad que tiene y apenas puede se va, y mucha gente en este momento está migrando hacia otras ciudades más pequeñas buscando bienestar. Así es. Bueno, ¿qué les parece, Lucho y María Andrea, si nos vamos con las redes sociales? Un saludo para Ginette, hasta ahora nos pregunta que cómo piensa combatir el desempleo en Bogotá. Bueno, hay 2 números que a mí me preocupan. Ha venido creciendo, ya íbamos en el 12% para la tasa global para la ciudad, pero tenemos la tasa del 18% de desempleo para los jóvenes. Esa tasa en los jóvenes es muy preocupante, y para ello necesitamos aplicar medidas muy rápidas que nos tomen a los jóvenes que están terminando 9º, 10º y 11, para no esperar a que se gradúen para que empiecen su formación técnica. Como yo soy egresada de directora general del SENA, pues conocí la formación técnica y la formación dual de manera muy cercana, y yo sé que con las plataformas que hoy en día existen en las universidades, lo que tenemos que hacer es muy hábiles en encontrar dónde hay industrias o dónde hay sectores económicos que están teniendo carencia en recurso humano para empezar a formarlo.
Las ciudades inteligentes del futuro necesitan crear empleos inteligentes, pero para poder ocupar esos empleos y esas plazas inteligentes necesitamos tener gente que esté capacitada en la industria TI. Nosotros podríamos utilizar las plataformas y a los muchachos de noveno, décimo y 11, que lo único que les gusta hoy en día es, perdóname, Dale. esto, El aparato. el celular de Lucho, y poderlos seducir a que aprendan a ser, por ejemplo, desarrolladores de software. Sí. Pero es que además, o sea, mi chiquito de 10 años en Minecraft me ha creado unos mundos increíbles. De acuerdo. Entre eso y entonces y entre eso y crear y hacer el desarrollo y hacer aplicaciones, hoy en día cada vez más la juventud tiene una capacidad innovadora altísima, pero también analistas de Big Data, de inteligencia artificial, que es lo que necesitamos y que seguramente me vas a preguntar más adelante, claro, para la seguridad. Sí. Necesitamos más robótica. David también ya ha tomado 4 niveles de robótica y arma un robot y tiene 10 años. Entonces, si lo arma un niño de 10 años, la robótica también puede ser aplicada para muchachos de noveno, décimo y 11. Domótica, Internet de las pequeñas cosas. Y cuando quedan graduados con un técnico en alguna de estas carreras que yo les estoy mencionando, pues pueden ser absorbidos por la industria para terminarlos de formar y de capacitar internamente. ¿Cuántos puestos de trabajo en este momento la industria TI está necesitando o está entregándole a la sociedad? 90.000. ¿De dónde los está sacando? De la región, porque Colombia no está teniendo la capacidad de hacerlo. Entonces, allí hay una oportunidad muy grande de trabajar directamente con el desempleo. Pero otro tema importantísimo es el Fondo de Emprendimiento para Bogotá. Bogotá es de las pocas ciudades grandes en el mundo que no tiene una política pública de emprendimiento. El emprendimiento es clave para crear tejido empresarial. Las empresas generan riqueza y producen, crean puestos de trabajo. Necesitamos un fondo de emprendimiento, pero no los emprendimientos que es que vamos a tener emprendimientos de 5 millones de pesos. Eso no es emprendimiento y además también es mal llamado el emprendimiento por supervivencia, que eso es súper equivocado en términos de la capacidad de emprendedor. El fondo que vamos a crear es un fondo con capital semilla condonable entre 100 y 150 millones de pesos que arranque el 2021 con un capital de 30.000 millones de pesos y que lo dejemos terminado en 70.000 millones de pesos. Sería condonable, que eso significa se perdona la deuda con el distrito si cumple con 2 requisitos básicos. 1, el número de empleos que se compromete a crear desde el plan de negocios y 2, el nivel de ventas en los 2 primeros años. Pero nosotros garantizaríamos como distrito unas plataformas de emprendimiento que les permitan generar planes de negocio con los cuales competirían los emprendedores para poder acceder a los recursos. Lo que hacemos es garantizarles que en el Valle de la Muerte, que es lo que se conoce en la terminología del emprendimiento los 5 primeros años, garantizar que la empresa nazca y no se muera, porque ese es, digamos que cuando se muere una empresa, si bien no se destruye valor, sí se pierden muchas oportunidades. No, y es, la mayoría de personas en Colombia está dispuesta a emprender, pero todos estos impedimentos tributarios y demás no permite que las personas emprendan y eso sube el desempleo, pienso yo. Y además la poca apuesta que hay en Capital Semilla. Acceder a Capital Semilla con ángeles inversionistas es muy complicado, está sesgado para, digamos, estratos sociales y socioeconómicos muy altos. Y aquí lo que vamos a hacer es un fondo de emprendimiento para que cualquier persona que tenga ganas de emprender lo pueda hacer. Bueno, vamos con otra pregunta de las redes. María Andrea, esta la hace Jaime Andrés. En materia de seguridad, en especial el transporte público, está cada día peor. ¿Qué plan de trabajo tienes para bajar ese índice de inseguridad en la actualidad? Pues es muy triste. Yo soy usuaria de Transmilenio. A mí la gente no me cree que si yo soy usuaria de Transmilenio, yo la verdad es que sí me monto en Transmilenio casi todos los días. ¿Sabes cómo es el maní? Yo me monto, me embuto y te bajan. Y me bajan y vivo aterrada, digamos, como en la incomodidad con la que viajamos, la inseguridad también. Cada 30 minutos está sucediendo un caso de robo o de hurto en Transmilenio. Nosotros necesitamos tener una policía que sea más disuasiva. Nosotros, y ahí es cuando lo pienso como sociedad, no podemos seguir eligiendo políticos que nos prometen cosas que no son, que son campañas publicitarias de marketing que por allá una persona se inventa pues... Una consultora. Sí, no, diga que va a poner más policías. Y pues si uno sabe como alcaldesa, yo no puedo poner más policías porque eso depende del gobierno nacional, pero además el gobierno nacional después del último gobierno quedó además desfalcado, no tiene ni siquiera las ollas, no les dejaron ni las ollas. Entonces contratar más pie de fuerza, pues eso no tiene de dónde. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar los 17.000 policías
lo que hacemos los economistas es decir, maximicemos los recursos que tenemos. Sí. ¿Cómo podemos maximizar esos recursos? Con tecnología. Entonces, la tecnología hoy en día existe la información, que es la información de inteligencia artificial, y el análisis de Big Data es lo que hace cruzar la información y volverla útil. Entonces necesitamos cruzar información de fiscalía, la información de la policía, la información incluso de las comisarías de familia para atender específicamente el tema de maltrato intrafamiliar, que es un tema que ahora, por favor, denme un espacio que para mí es muy importante. El espacio es tuyo. Gracias. Pero necesitamos poder ubicar a los policías en el sitio en el que se necesitan, no la manera como hoy está sucediendo. Hay que activar la inteligencia de la policía en la macrocriminalidad y en la microcriminalidad. La macro es todo el tema de las bandas gigantescas y mafiosas y el crimen organizado como tal. Okay. Y ahí tenemos que tener una policía muy activa y con inteligencia muy efectiva. Y en la microcriminalidad, pues es como pensar en la lógica del Waze. Okay. El Waze sabe dónde está el trancón. Necesitamos que los policías sepan dónde están los puntos de criminalidad y la georreferenciación específica. Y para eso lo que tenemos que hacer es cruzar los datos. Y eso lo están haciendo en Canadá y lo están haciendo en Italia y están haciendo predicción de crimen. No es difícil. Entonces ahí siempre salen los pesimistas, ¿no? Porque siempre cuando alguien levanta la mano y dice, ya tengo un problema, inmediatamente se inventan, ya tengo una solución y se inventan tres problemas. Pero independientemente de los pesimistas, la inteligencia puede moverse más rápido del crimen. Nosotros tenemos que movernos más rápido del crimen, pero tenemos unas entidades paquidérmicas y carentes de un liderazgo efectivo. Esta administración actual ha sido pues una administración que para mí deja mucho que desear en su capacidad de comunicación asertiva y en su liderazgo. Okay. Entonces, pues si no lidera y no es capaz de comunicar la tala de 3 árboles, pues yo no sé cómo le irá en los PMU. No sé. Se pregunta uno, es puesto de mando unificado. Entonces, cuando se generan situaciones de alta crisis, entonces se sienta la policía con su jefe máximo y toman decisiones. Entonces, en los puestos de mando unificado, pues si llega un alcalde que se cree Dios, pues no logra inspirar a la autoridad y a la policía, que son unos héroes, muchos, que se hacen matar por nosotros los ciudadanos. Pasado varios alcaldes por Bogotá que se creen. No, pues, y que esos dioses entonces, y esos últimos dioses, sí. Hay uno de ellos específicamente, que sembró un mensaje muy negativo, y es que a la policía se le puede violentar y no hay consecuencias. Entonces por eso este año vimos ese caso tan absolutamente aberrante de alguien que no tuvo problema en incendiar a un policía. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que cambiar en el chip de relacionamiento con la autoridad. Yo tengo que respetar a la autoridad y la autoridad me debe respetar a mí. Yo sueño con un día en el que en este país la policía me diga a mí, señora ciudadana, porque eso también hace falta en la pedagogía de la institución. Yo no quiero que me digan mami, mamita, vecina, besi, su merced bonita, mona, nada de eso, ni a ver el joven, no, pelado, no, ciudadano, ciudadano. Cuando eso cambie, vamos a hacer una sociedad diferente. Así es, a nivel cultural. Uno a veces cree que esas pequeñas cosas no influyen muchísimo. El poder de la palabra. Así es. Bueno, nos vamos aquí también con más preguntas de redes, muchas preguntas, por cierto. Nicolás Mejía pregunta, esta pregunta está, mejor dicho, muy chévere. ¿Cómo acabar con el machismo y los estereotipos de género en Bogotá? Gracias a Nicolás por conectarse y por mandarnos Uy, qué buena pregunta. Gracias, Nicolás. Yo creo que, pues, el reconocimiento de la importancia de hombres y de mujeres es una cultura que cada vez está avanzando más. Es algo que penetra cada vez más en nuestras familias, pero todavía hay muchos roles que están asignados de una manera o de otra. Hay muchas masculinidades y hay muchas feminidades, y hay que comprender que cada persona tiene mucho para aportar desde su hogar y en el comportamiento hacia afuera. Las mujeres tampoco podemos entrar en esa como lógica de despreciar nuestro femenino. Okay. Eso es eso es un movimiento de la contrarrevolución femenina, de la movilización de las mujeres, y es que
entonces empezamos a detestar ser mamás o empezamos a detestar el hogar. Y pues está bien que alguien no quiera ser mamá y está bien que alguien quiera no quiera serlo. pero la que quiere serlo sí puede. quiere serlo. O sea, a mí, por ejemplo, en lo particular, Nicolás, me ha pasado que me dicen, ay, no, pues la mamá. Pues sí, ¿qué hago si yo soy mamá y me siento muy orgullosa de ser mamá? Antes de ser mamá, me tomé el trabajo de estudiar 2 carreras, de hacer una especialización, pero justo cuando estaba embarazada me faltaban 5 materias para terminar el MBA y yo quise dedicarme a esperar. Y después de esperar, me dediqué a lactar 2 años. Y después de lactar, a hacer control de esfínteres y ya no acabé el MBA. ¿Pero lo vas a terminar? Pues es que mi MBA es el niño. Ya, no sé. Y ya, eso me parece, y el mensaje que mandas es tan claro y entonces, es muy importante. Es muy importante que las mujeres, vea, cuando yo me encuentro con muchas chicas en la calle y les digo, es que yo creo que a Bogotá le hace falta una ama de casa en la alcaldía, muchas me dicen, uy, sí, porque es que el rol de la maternidad es un rol muy importante en nuestras vidas y en nuestras familias. El rol de la mamá en Colombia es muy importante, pero sí tenemos que vencer esa cultura machista que está relacionada con 2 temas importantes: la subvaloración de la mujer, claro, por su condición, por ser mujer, y la violencia. La violencia contra la mujer. Exactamente. Entonces, como yo siento que tú eres mía, entonces yo te puedo menospreciar, te puedo violentar, te puedo atropellar. Y si el hombre es el que produce el dinero en el hogar, entonces pasa algo absolutamente detestable, que es la violencia económica. Y es, me siento con el poder de poder tomar las decisiones, de usted no me dice nada, usted no me alega, usted no levanta la cara y usted más o menos se va para la cocina. Y si no está aportando nada, cállese, porque es que yo soy la que le estoy dando de comer. Como un chantaje. Es un chantaje que no ocurre cuando las mujeres somos las que estamos en ese momento, digamos, cuando hay mujeres que asumen la responsabilidad del hogar y que ayudan a salir económicamente a sus parejas. Esa violencia económica es muy escasa. Entonces, la violencia económica hace que haya una forma de controlar y de manipular y de maltratar emocionalmente a la mujer, que después eso mina en la sociedad. Y ahí es que el machismo resta valor, porque si nosotras somos el 52% de Bogotá, pues somos también el 52% productivo. Y si a nosotras nos maltratan en la casa y no nos dicen tonta, buena para nada, que no es necesario con la palabra, con la mirada, con el gesto, con la expresión física, con eso es suficiente para que uno salga y dure 2 horas achantadito. Entonces esos machismos sí hay que controlarlos y hay que destaparlos, porque hay mucho machista tapado, morrongo, y eso lo vamos a cambiar. Bueno, María Andrea, por acá nos escribe Pilo Pilar, que está muy de acuerdo con respecto al punto de la policía, de respecto a la autoridad, y nos pregunta Andrés una pregunta de sí o no: ¿metro elevado? Metro como está, si queda licitado, o sea, sí, la respuesta es sí, si lo dejan contratar. Y yo creo que es un tema de honor para Peñalosa no dejar contratado el metro. De acuerdo. Nunca habíamos estado más cerca de empezar a poner la primera piedra del metro. Entonces hay muchas ciudades en el mundo que tienen una combinación de metro subterráneo, metro elevado, pero lo que no puede seguir pasando es que el metro sea una bandera política. Y el metro, yo tampoco sé si con el metro va a haber paraíso o no, yo eso lo desconozco, lo desconocemos todos porque nos llevan embolatando el metro 70 años. De acuerdo. Y es más o menos como, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Entonces, las fuerzas que se disputan el fortín político de Bogotá nos han tenido embobados con el metro ahora sí, no, el metro ahora no, el metro ahora sí, el metro ahora no. Y al final es un tema de transporte masivo y el sistema como tal hay que comprenderlo. Y es un sistema en donde hace parte del metro, en donde está Transmilenio, que hay que completar las troncales que se tenían que haber construido y que desafortunadamente en la alcaldía de Petro eso no se construyó. Mira, yo voto mis votos son por la Boyacá, por la ciudad de Quito, ciudad de Cali, yo no sé por qué le digo ciudad de Quito, ciudad de Cali, me van a decir, pues no tiene idea dónde está parada, ciudad de Cali, y por una avenida que está pendiente pero que no necesariamente tiene que llevar Transmilenio, en el occidente bogotano, que es la avenida Cundinamarca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bogotá está chapineralizada. Ese es un término que hemos acuñado en Voy por ti Bogotá. Eso significa
que toda la gente que está en el occidente de Boca, es mi mano, son los cerros orientales. Okay. Y esta otra mano es la gente que está en el portal de Suba. Y la gente que necesita ir del portal de Suba al portal Banderas, ¿cierto? Necesariamente tiene que subir por la Suba, llegar a la NQS o en el peor de los casos hasta la Caracas y otra vez bajar. Una vuelta. Exactamente, eso significa que como la ciudad creció y la han hecho alrededor de la Caracas, de la avenida Caracas, que luego se convierte en la autopista norte, entonces se genera una presión hacia los cerros orientales y Chapinero recibe una población flotante que no tiene la capacidad de recibir, ni en carros ni en gente. El sistema está colapsado y transitar del occidente entre el noroccidente y el suroriente es caótico. Entonces, por eso es que necesitamos deschapineralizar la ciudad y llevar unas troncales. La Boyacá es la troncal que tiene 37 kilómetros, la atraviesa completa y que yo no entiendo por qué no la han hecho. No, y la verdad, vivir por la Boyacá es imposible porque uno no tiene esas facilidades de transporte. No las hay, lo único que te da es ese ITP urbano. Exacto. O las chimeneas rodantes del SITP provisional, cuyo compromiso tengo a acabarlas exactamente al siguiente mes de estar posicionada. Esa es una deuda pendiente de esta administración que no tuvo los pantalones de acabar. Por favor, María Andrea, yo manejo una patineta. Ok, ¿y te pones casco? Claro, por supuesto. Eso me importa mucho. Conozco personas que no, conozco personas que no. Pues, a mí se me parte el alma, digo, Dios mío, porque a ti te espera alguien en tu casa, tu mamá, Responsables. o tú tienes... Mi mamá. Bueno, entonces imagínate, a uno se le muere el hijo y uno se muere. De acuerdo, Entonces María póngase el Andrea. casco. Pero además uno en las patinetas recibe toda esta mala calidad del aire de lo que tú venías hablando. Uno se traga ese humo negro de la Exactamente. buceta. Exactamente. ¿Cómo hacemos, aparte de sacar los buses de chimenea, cómo hacemos para Es que mejorar la hay calidad que del aire? sacar de mí, hay que sacar, vea esto, voy a sacar esta idea que teníamos, que veníamos elaborando en estos días. Un tema son los buses chimenea, ¿cierto? Sí. Ese es el 17% de la contaminación. El 33% de la contaminación son las fuentes fijas, es decir, fábricas, y esta administración solamente pudo intervenir 71 en el plan decenal de descontaminación. Todavía falta aplicar más. Eso quiere decir que necesitamos aplicar toda la reglamentación que existe para una cosa súper sencilla, y es que el que contamina paga. Ok. No, pagas, punto. 2, el otro 30% son las tractomulas, la carga pesada. Sí. Son los que tienen la responsabilidad de contaminar el resto del aire. O sea, el carro particular es el porcentaje es muy chiquito, lo mismo que las motos. Y ahorita mirámoslo en las motos. Entonces nosotros necesitamos convertir el tema de las fuentes móviles de contaminación en invertir los horarios para atacar dos problemas: contaminación y movilidad. Son 250.000 tractomulas las que transitan alrededor de la ciudad al mes. Y Bogotá no se ha querido, se resiste a convertirse en una ciudad que funcione las 24 horas del día. Nosotros necesitamos hacer como Ciudad de México hizo, con esos trancones tan espantosos que hay en el DF, de sacar las tractomulas entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche y hacer que la logística funcione en la noche. Okay. Crear plataformas hubs o de cross-docking en las afueras de la ciudad, puede ser en el occidente, puede ser en el sur. Una plataforma cross-docking es donde llegan las grandes tractomulas con los contenedores de 20 toneladas y en esas plataformas lo que hacen es que se ponen carros de menos de 7 toneladas y reciben pues se hacen digamos que el desembarco y salen a hacer la distribución logística. ¿Qué pasa? Estos camiones gigantescos, por ejemplo, una empresa de gaseosas muy reconocida, para no decir el nombre, una cualquiera, tiene dos plantas importantes en Bogotá. Cuando traen los insumos o cuando traen los productos finales, muchos camiones tienen que esperar hasta 8 horas para el desembarco, porque si llegan tarde, producto de los trancones, pierden tiempo. Entonces, para poder intervenir y hacer la logística va a ser más eficiente. Y si hacemos que las plataformas estén por fuera de la ciudad, entonces descontaminamos el aire, pero además le quitamos una carga. Mañana haz el ejercicio y cuenta cuántas tractomulas te encuentras en tu camino. ¿Qué otro ejercicio tenemos que hacer? Necesitamos crear estímulos para que haya un ecosistema de movilidad eléctrica. Cuando los otros candidatos dicen, ay sí, todos vamos a cambiar los carros eléctricos, no es solamente cambiar el carro, es crear el ecosistema dentro de la ciudad
para que la ciudad de manera inteligente pueda absorber ese nuevo ecosistema. Es decir, que si tú vas en el carro y se te olvidó enchufar, como a uno se le olvida enchufar el celular. O lo cargó, lo dejó, no, lo cargó, no. Entonces, imagínate el carro varado en la 11. Entonces se trancó todo, ahí sí peor de chapa generalizada. Entonces necesitamos crear todo un ecosistema de movilidad eléctrica. Cuando ese ecosistema esté creado, que eso se crea con incentivos, con inversionistas y con, ya diciéndole a la ciudadanía que colabore, entonces podemos transformar dos flotas que son muy importantes y que tienen mucho impacto en la movilidad. Uno, la flota de transporte escolar. ¿Por qué? Porque el transporte escolar no puede ser el antiejemplo de la cultura de medio ambiente que lleva a los niños. Y María Andrea, para conocerle, es la primera que le escucho hablar de ese tema. Ah, pues es que no es que yo soy súper innovadora. Andrea. Es como si me copian los otros, se me han copiado. La semana pasada, ¿verdad? Sí, la semana pasada me tocó ya decirle a Claudia que no se copiara el concepto de ciudad-hogar porque resultó con el cuento del ciudad-hogar y dije, ay no, me parece buenísimo. Si tienes el programa completo, habla del concepto, pero no saquen el titular porque les parece que resuene. O sea, le estás haciendo los debates porque ya no está asistiendo. Claro, es que si uno no va a los debates, no sabe de qué están hablando los otros candidatos. Y es como si no estuviera jugando en la democracia, porque cuando uno, pues no sé, ahí ya eso es otro tema. Pero entonces necesitamos hacer una movilización de la flota escolar, pero hay otra flota que está también muy interesada en hacer el tránsito a flota eléctrica y son los taxistas. Son 80.000 vehículos que en este momento no han hecho inversiones en la flota, precisamente porque no tienen los estímulos y porque en esta alcaldía han maltratado mucho a los taxistas. Y allí hay que hacer un trabajo muy importante para tener un cambio en la flota. Lo que hay que hacer es tomar decisiones y tenerla clara. Y tener la rigurosidad y tener los pantalones de para tomar decir, decisiones. se compran 8 tomates y se gastan en 15 días. De acuerdo. Bueno, María Andrea, te voy a hacer unas preguntas ya para finalizar, unas preguntas, digamos, un poco más personales para que la gente te conozca. Te voy a hacer 3 preguntas y solo me puedes contestar con una palabra. Bueno, Listo. La primera, principal motivación en la vida. David. ¿Cuántos años tenía David? Qué pena. No 10. Ah, no escuché. Qué pena. ¿Qué le saca el mal genio a María Andrea? La maldita corrupción. Lugar favorito. Ay, tal vez la vía La Calera, porque puedo ver el sol de los venados. Pues muchas gracias de verdad, María Andrea. Nos encantaría hablar de muchos temas, muchos otros temas contigo, pero pues el tiempo corre, mejor dicho. No, cuando vuelven a invitar. Pues claro que sí, aquí este espacio está abierto, pues está abierto para ti. De verdad, gracias por contarnos tu visión de ciudad. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta noche de martes. Esperamos que lo sigan haciendo todos los martes. Aquí estaremos con el sofá hablando con otras personalidades y demás, y mujeres empoderadas así como María Andrea. Y bueno, esperamos que haya sido de su agrado este programa. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por la invitación.